Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un programa más, Camino a la Semana Santa. Estamos a pocos días de iniciar lo que es la Semana Mayor. Ya en pocos días podemos celebrar a un Jesús de las Palmas, por supuesto partiendo allí con ese Domingo de Ramos para emanciparnos e ir al Tríduo Pascual. Hoy vamos a iniciar esa reflexión precisamente que ya hemos iniciado en estas semanas anteriores, con el Tríduo llegando hoy el día sábado. ¿Cómo vivir un sábado santo? Esto es Camino a la Semana Santa. Me acompañan como siempre mis queridos hermanos Enrique, Fernando. Sean todos bienvenidos en este caminar a la Semana Santa, a la Semana Mayor. Enrique, como si nada, ya estamos hablando del Sábado Santo. Fernando, ya estamos hablando del Sábado de Gloria. ¿Cuánta riqueza tiene la iglesia en un Sábado Santo? Comenzando desde ese silencio que hemos comenzado a vivir del viernes para amanecer en un sábado totalmente diferente. Templos sobrios, amanecen sin imágenes. La liturgia musical ha cambiado la escenografía. Hay un sentimiento de dolor por el que fue crucificado, muerto y llevado al sepulcro. Pero yendo literalmente en este caminar, nos encontramos con este sábado de dolor. Y vemos a nuestra Madre Santísima. Es por ello pues que encontramos también en algunos templos acá de la ciudad capital este recorrido interno, algunas calles, de esta madre que sufre, de nuestra Madre María. Enrique, ¿cómo arrancamos a vivir el sábado de Santo? Mira, yo siempre he dicho que el dolor se va interno, ¿ya? Y el dolor es personal. Dependiendo de quién se te murió. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, si se te muere tu amigo que tú querías, no es lo mismo que se muera un amigo mío. O sea, te voy a dar el pésame y te voy a decir, mira, que lo siento, es tu amigo por lo que estás viviendo. Lo interesante de esto es que todos estuvimos y están el día anterior en el Santo Entierro, ¿no? Pero el día siguiente están en la playa, la mayoría. Deja a la madre sola. Entonces, ¿qué sucede? Y no han entendido de su resurrección personal y de lo que están tratando de descubrir para preparar su resurrección. Y todavía tomando las últimas decisiones de haber hecho su santo entierro personal. No el de Jesús, el de ellos. ¿Por qué razón? Porque esta parte nos lleva a nosotros a entender el cambio en nuestra vida. No es solo la festividad, no es solo el momento, no es solo esa circunstancia, es entender que gracias a ello nosotros vamos a vivir la Pascua resucitando ¿a quién? Al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Hoy, tú y yo ya lo sabemos porque la historia nos lo contó, pero en esa época el momento tendría que haber sido muy profundo, muy grande, personal. Y esta parte todavía no la hemos logrado descubrir nosotros. Nosotros, la mayoría, nos quedamos con el Santo Entierro. La mayoría nos quedamos en esa gran festividad del Santo Entierro. Pero la gran festividad es la que estamos tratando de aprender a vivir ahora y tratando de lograr alcanzar. ¿Por qué razón? Porque si Jesús no hubiera resucitado, Vana sería nuestra fe. vano sería tu caminar, vano sería el trabajo, vano sería el sacrificio, vano sería todo. ¿Por qué? Porque seguimos adorando a un Dios muerto, no a un Dios vivo. Y esa expectativa de verlo vivo no la tenemos todavía en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es lo que tenemos que trabajar y es lo que tenemos que esforzarnos. Porque tu fe va a caminar con un Dios vivo, no con un Dios muerto. Y tu fe va a caminar contigo en la medida que tú transformes a vivir y a transformar los procesos que tienes que transformar para alcanzar esa victoria de resurrección juntamente con Cristo Jesús. Fernando, la liturgia del sábado es una liturgia muy rica. Así es. Desde tempranas horas, en el dolor de la madre, hasta poder avanzar y llegar ya en esa preparación de lo que va a ser la gran misa,
la gran celebración, la gran liturgia de la gloria. Pero antes de llegar a esa gran celebración, en la actitud del cristiano, Enrique lo decía ahorita, muy lindo, y es cierto, Enrique, es tan triste que hemos acompañado al Señor durante todo el caminar de la cruz, lo llevamos en el Santo Entierro, y el sábado, o sea, ya dejamos, y la madre se queda sola. Se quedó sola la madre también en su momento, la dejamos sola nosotros. En el sentir que la iglesia normalmente suele sugerir, porque hoy por hoy, pues nosotros podemos y debemos asumir este momento como un momento en el cual, más que nunca, debemos tener una profunda reflexión de ese momento maravilloso en el que estamos viviendo, momento en que es el vértice entre las tinieblas y la luz, porque el propósito de todo este día es el reflexionar en que estamos en ese punto exacto en el que podemos valorar toda la parte de luto, toda la parte de dolor, pero hoy creo yo que hasta es propicio ese momento de soledad, porque podemos traer a nuestra memoria todo ese proceso en el que Dios nos ha llevado en 40 días de la Cuaresma, más los días de la Semana Mayor que hemos vivido hasta hoy. Y es un tiempo para hacer propósito, porque ciertamente dentro de la reflexión que hacemos, estamos pensando, como bien dijeron ustedes y analizaron, la iglesia está en un luto en este momento, y en un momento de vacío. Y debemos nosotros unirnos a la madre que sufre en su humanidad, porque en la fe ella sigue aferrada a la promesa de que Él va a ser un rey que va a tener un reino eterno. Y a veces en lo humano nosotros no lo comprendemos del todo, como le pasó a ella, pero me parece a mí que nosotros tenemos esta oportunidad porque ya tenemos enseñanza de la iglesia y hemos aprendido en nuestra propia experiencia de vida cuántas Semanas Santas, cuántos sábados de gloria hemos vivido, y de una u otra manera nuestra vida ha ido acompañada del criterio, de la opinión y la enseñanza también de la iglesia, que nos enseña a vivir el sábado de gloria en un ambiente de reflexión particular, porque se siente el dolor de la ausencia, se une al dolor y a la soledad de la madre, y esto nos lleva a mirar con esperanza la celebración en la que la iglesia nos conduce en horas finales del día para estar preparados en un gozo que va a recibir para nuestras propias vidas el beneficio de esa resurrección que se va a dar. De hecho, nosotros estamos en el culmen de esa Pascua, de ese paso. En este momento se está dando. No lo vemos, pero está sucediendo. Se está cumpliendo la voluntad de Dios y esto es inexorable. Así que, unidos a la iglesia, nosotros como cristianos católicos debemos, sí, abrir nuestros corazones a ese tiempo de reflexión para nosotros mismos, porque como bien dijo mi hermano Enrique, es un tiempo en el que yo debo asumir como propia esa pérdida, como propia esa soledad, y a partir de ese punto hacer un propósito para cómo yo quiero retomar la nueva parte en la que la iglesia nos va a adentrar con las celebraciones litúrgicas del final de este día, para poder hacer enmiendas, para poder hacer propósitos que nos lleven a vivir como siempre la iglesia nos invita a vivir una vida que le agrade a Dios. Hay una cosa que es fundamental, y la misma palabra lo dice: con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Ya. Entonces, yo recuerdo en mis principios, cuando me estaba formando en este ambiente, vivía Juan José, y Juan José nos enseñaba algo muy importante. Juan José Flores nos enseñaba algo muy importante. El grupo. Nos reuníamos a las 3, hacíamos las exequias de las 3 y entrábamos en ayuno hasta el domingo a las 6 de la mañana. Pero el sábado nos reuníamos en la tarde y estudiábamos todas las lecturas que van en el pregón pascual. ¿Por qué? Porque nos daba ilusión entender el proceso del pregón, que es entender que hay que ordenar en la primera lectura, es entender que
hay una promesa de entrega de un hijo, de la petición del hijo. Partiendo desde Génesis, Ah. precisamente con el relato de Isaac. ¿No? Eso es entender la travesía del Mar Rojo, En Éxodo 14. ¿ya? Es entender las dos promesas de Isaías. Una promesa de Isaías donde te habla de la reflexión y otra donde te dice, ven y come y no te va a costar nada. Es una gran promesa que Él nos da, es un gran propósito que Él nos otorga, es una gran definición que Él nos otorga. La victoria de Moisés y los israelitas. Pasando por Baruch, ¿ya? Donde dice el Señor, pero ¿por qué vives de esta forma? Si tan solo entendieras lo que te quiero dar. El anuncio de la resurrección. Ajá. Entiende, Sí, pues, sabiendo que vas a cometer algo, estás condenándote, ¿por qué sigues en esa conducta? Terminando con el proceso de Ezequiel, ya, terminando el proceso de Ezequiel, entonces es entender todo el pasaje de la promesa de Jesús en esas 6 lecturas, porque la siguiente es Romanos, ¿ya? Es Romanos donde ya nos habla del proceso de Jesucristo como Mesías, del proceso del Cordero de Dios como perdón y la transformación verdadera de lo que es básicamente en ese momento el cambio de la ley judía y transformándose a Jesús y recibiendo a Jesús como el Cordero de Dios. Y entonces la sorpresa de la resurrección, que es del Evangelio, ¿ya? Donde ellas van a buscar a Jesús para terminarlo de arreglar en su muerte, pero la sorpresa es la victoria que se encuentra en este proceso. Y así también los salmos nos van enseñando en esas lecturas el caminar, el desarrollar y el vivir en cada uno de esos. El cántico alegre, el cántico de esperanza, el cántico de formación, el cántico de fortaleza en fe, el cántico de saber que tenemos a un Cristo. Y que se da cumplimiento realmente, lo que dice el Salmo 49. Pero Dios no me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará a Dios, a Él. Y es que el sábado de gloria es una catequesis completa, querido hermano, usted que nos está sintonizando. Porque como bien lo planteaba Enrique, desde que comenzamos el sacrificio de Isaac, que vemos nosotros el sacrificio también que Dios hace por amor, porque tanto Dios ha amado al mundo, que ha dado a su único hijo para que se sacrifique por nosotros. Y este sacrificio que se hace entonces, esa premonición que vemos en Éxodo, y que ahora, en Génesis, y que ahora la encontramos hecha realidad en el mismo Jesús. Es una profecía hecha realidad. Ese paso por el Mar Rojo, miren, allí pasaba María también, en la soledad, en el dolor, cuando el pueblo de Dios caminaba, como usted y como nosotros, que caminamos momentos difíciles, con sacrificios, con penas, con dolores, ese paso del Mar Rojo que se encuentra en ese sábado, pero que no se queda allí nada más, no. Porque ya, desde Baruch, que ya se nos anuncia que hay una resurrección, y es allí donde toca voltear la mirada. Como ahorita bien lo decía Enrique, y también lo adelantó Fernando. O sea, es la mirada que vamos a poner para que este mismo sábado de gloria, nosotros centremos nuestra atención en el resucitado. Porque si no, ¿cuál fue el sentido de haber cargado tanta imagen de dolor si no vamos a celebrar la resurrección? Y vivir las promesas de la resurrección, que son Totalmente grandísimas, ¿verdad? Son grandísimas las promesas de la resurrección. ¿Por qué? Porque el Padre da cumplimiento a la promesa de Jesús y da el desarrollo del cumplimiento de la promesa de Jesús en Él y lo levanta en victoria para levantarnos a nosotros también en victoria. ¿Por qué? Porque Él no iba a permitir que el cuerpo de Jesús fuera destruido y encarcelado por el pecado. Litúrgicamente, Fernando, este día retomamos el gloria. Amén. Y renovamos las promesas bautismales. Así es. La iglesia nos da ese regalo maravilloso de esas promesas en el bautismo que reencontramos nuevamente en la misa de gloria. Y muchas personas, pues, se llevan hasta el tinaco de agua, bajan el taliste de la casa para ir a buscar el agua bendita, ¿no? O sea, y convertimos entonces propio sentido de esa renovación de las promesas a veces en un burdo momento sin sentido por querer hacer un sacramental, cuando realmente no es un sacramental, sino que es un sacramento que se renueva. Ciertamente. Claro, en esta noche, bueno, es una noche de una riqueza inmensa, porque cada uno de los puntos de la celebración litúrgica de esta noche, que tiene 4 partes importantes, la iglesia nos lleva de paso en paso, pero precisamente hablando de este momento en el que la iglesia, bueno, acuérdate,
cuando la iglesia enciende sus velas y se nos hace el recordatorio que San Agustín acertadamente dice que toda esta parte de la liturgia nos debe a nosotros recordar esa victoria de la luz sobre las tinieblas. Y luego el agua bautismal, que es de donde todo el mundo llena sus jarrones para poder bendecir sus casas. Esto es algo que se extiende fuera de la liturgia propiamente, porque ¿con qué finalidades todo el mundo lleva, como tú dices, el taliste, los grandes recipientes? Porque hay una fe popular que te lleva a creer que esta agua bendita trae santificación, trae sanidad, trae liberación. Es como la gente en común lo usa. Y es increíble, hermanos, cómo esta agua nos permite tener esa confianza, esa fe de que yo bendigo mi casa, yo bendigo a mis hijos. Cuando un hijo está asustado, atemorizado por cualquier cosa, el agua bendita. Y entonces creo que estos son parte de la bendición que se nos da ese día, pero que más allá de eso nos lleva al gozo de saber que en el símbolo de esta agua tenemos esa sanidad, tenemos esa liberación que está en Cristo resucitado, porque al final todas estas figuras, todos estos eventos nos llevan a enfocarnos a ese propósito mayor, que es celebrar conscientemente junto a la iglesia y en toda la tierra extendida la resurrección del Señor. Así que, para mí, hermanos, es importante tomar lo que usted siente en su corazón, porque uno toma en alta estima la vela, otro va a tomar en alta estima su pichel o lo que lleve de su agua bendita. Y qué bueno que tengamos esa fe, porque ahora se trasladó de un anda a un garrafón o a un recipiente con un instrumento que nos alimenta y nos sustenta en ciertas situaciones. Pero es importante ir con la mirada un poquito más allá y ponerle atención. Porque si se dan cuenta, la primera parte que trazaron mis hermanos es ese relato de la salvación, pero que igualmente tiene el mismo propósito: llevarnos al punto culminante, que es la figura de Cristo venciendo a la muerte en un día distinto como hoy, un día que es un parteaguas, parte de nuestra historia en dos: vida de tinieblas, vida llamada a tener la plenitud de la luz de la resurrección del Señor, y con ello en nosotros su victoria. Es impresionante porque, pues, qué bueno que lo adelantaste una vez, Fernando. No solamente en la liturgia vemos el agua que nos ha lavado, el agua que es vida. Si supieras quién te pide de agua, bueno, pues tú me pedirías a mí, pues más nunca tendría que ser esa misma agua, pues, que es el agua viva. Y también la luz. Es una noche de luz, Enrique. Yo pienso que es una noche de luz y de esperanza. A mí me gusta la profecía que hizo Oseas. Oseas, en su capítulo 13, nos dice: habré de rescatarlos del poder del sepulcro. O sea, la muerte vencida, Satanás vencido, Satanás derrotado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le habla a Pablo en la visión de Apocalipsis capítulo 1, le dice: tengo la llave del infierno. O sea, nadie tiene la llave de tu casa si no sos vencido o te cortaré. Dice: lo redimiré de la muerte. O sea, ¿qué quiere decir redimir? Pagar todas las deudas, como dice Colosenses en el capítulo 2 finales, ¿verdad? ¿Ya? Yo pagué todas las deudas a todos tus deudores, e inclusive lo peor. Entonces, redimir quiere decir volver a su estado natural. Por eso Jesús, y ahí en Colosenses dice: nueva criatura eres, porque no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Y la redención viene a hacernos nueva criatura. Y por eso hace el énfasis ahí y dice: no permitas que nadie te quite esta bendición. Es prepararse esa noche para entender esta parte. Y entonces le dice a la muerte lo mismo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, más o menos como verso 50 y pico. Dice: ¿dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. O sea, cuando ves esta promesa de Oseas y descubrís ese momento de Oseas, es estar orando para alcanzar esta victoria.
Hoy tendríamos que estar orando. Por eso te cuento yo esa experiencia tan maravillosa que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús se hace redentor. Entendemos la restauración que nos va a dar. Entendemos la salvación que nos va a otorgar. Pero por sobre todas las cosas el sepulcro está vacío. Para Él y para nosotros. Diciéndonos, mira aquí, que mira Edwin, mire usted. Esfuércese por su vida eterna. Porque ¿de qué sentido tendría si yo me hubiera quedado muerto? ¿Qué sentido tendría que le ofrezca su vida eterna si no se lo puedo cumplir? Y si la vida eterna que le ofrece el contrario, es chamuscas. Pero yo le estoy ofreciendo vida y vida en abundancia. Eso es lo que no hemos entendido tampoco de Juan 10:10. Porque en Juan 10:10 dice, el ladrón ha venido a matarte, a robarte y destruir. Vaya, está bien. Pero yo quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Y después habla de la puerta, que es Él. Y que cuando pases la puerta vas a ver el camino, la verdad y la vida. Es esperar esta victoria. Fíjate, Enrique, que a mí me encanta la misa de gloria, querido hermano, no se la puede perder. Es triste, mucha gente no va a poder decir, ay, que es muy larga. Yo llego a última hora cuando el Padre había bendecir el agua. O sea, y a mí me enseñaron de pequeño que es la misa donde uno va vestido elegante. Son las bodas del Cordero. O sea, hay que ir revestidos. Y me encanta, cuando tú ahorita nos hablabas de esta promesa en Oseas, ¿no? Me recordé y eso lo busqué rápidamente acá, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 4. Y oí una voz fuerte que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Nosotros, el pueblo de Dios que estamos invitados, pero en el versículo 4 dice, y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni grito, ni fatiga, porque el mundo viejo ha pasado. Y es que el mundo nuevo ha comenzado con la resurrección de Cristo. Ahí se ha apagado todo y es el momento en que nosotros entonces, viviendo esta misa de gloria, venimos como el pueblo de Dios, ya hemos vivido nuestras procesiones, hemos cargado, hemos celebrado, hemos acompañado, nos hemos confesado y nos preparamos entonces para ir a la boda del Cordero, al banquete celestial, ya no del Cristo que se prepara para la cruz, sino del Cristo ya resucitado que viene con nosotros. Y dice el pregón pascual, esta es la luz de Cristo. Y entonces ahí nos invitan a todos a seguir la luz. Si nosotros vamos caminando en tinieblas, ¿qué nos pasa? Vamos tropezando. Vamos cayendo, nos vamos golpeando. Pero cuando nosotros sabemos que uno se levanta a medianoche para el baño y uno deja una lucecita por ahí encendida, uno se va con cuidadito para no golpearse. Pues es la luz de Cristo que se ha marcado en medio de la tiniebla que el demonio aún quiere seguir sembrando en la humanidad. Es la luz de Cristo que nos invita. Y es allí, Fernando, donde ese día también la iglesia nos regala lo hermoso en esa renovación de nuestras promesas bautismales del credo. Porque la iglesia entonces allí nos detalla completamente ese credo en el cual nosotros hacemos realidad la vida propia de la iglesia. Ciertamente, hermano y hermanos, a mí me parece que este día, precisamente, todo el mundo debiera ir, descánsese en el día, repose, por favor, no vaya a la playa, no vaya a pasear, no salga a comer, porque los centros comerciales hoy están abarrotados. Todos los lugares de paseo están llenísimos. No, quédese en su casita. Porque a veces apreciamos mucho nuestra vida terrenal y nos damos los gustitos, pero es el único día en el año en que usted debiera ocuparse de su vida espiritual. Y es tan importante, hermano, porque en esto le va vida o muerte a muchos de nosotros, a todos, esa es la verdad. Porque San Agustín dice en la liturgia que el pregón de las lecturas del día de hoy está dirigido a todos los cristianos del mundo, pero particularmente a los cristianos. Pero esto es para todos. Ahora, ¿qué pasa acá? Sucede que cuando nosotros llegamos, como bien dice mi hermano Erwin, con la idea de que es largo, de que es cansado, y ni modo, si se va a pasar todo el día soleándose en el balneario, echándose la chamusca, comiendo todo lo que pudo. Entonces, ¿qué atención va a poner? Dispóngase física, mental y espiritualmente para participar como un hijo de Dios, como un hijo de esta iglesia, con conciencia, con responsabilidad,
porque esto es una herencia que usted le puede dejar a sus hijos, aprender a honrar el sacrificio de Dios que con Él nos trajo vida abundante. Entonces, aquí es por eso tan importante que la iglesia ve como oportuno en este momento renovar las promesas bautismales, pero para usted y para mí, qué importante es llegar simplemente con la mente dispuesta. ¿Por qué? Porque en este momento usted va a tener un listado de lecturas que le van a trazar todo el plan de Dios en breve. Son 2000 y fracción de años que usted va a resumir en unas lecturas en las que la iglesia, como madre y maestra, le va a enseñar a usted en ese resumen breve del pregón pascual donde se dicen estas lecturas, y le va a trazar todo ese hilo conductor que Dios usó hasta llevarnos al momento en que hoy podemos entender lo valioso que es la resurrección del Señor. Y con mi mente abierta yo entendiendo, por eso es, por eso dice. Bueno, entonces cuando usted aprende a escuchar y a tomar para sí esa palabra, no puede seguir desperdiciando su tiempo y su vida, dejándolo como algo que saliendo de del propio acto litúrgico. Y si le preguntan a alguien, dígame una de las lecturas que leyeron hoy. No la sé. Aquí la tenía en la punta de la lengua, sí, pero es increíble, saliendo de la propia celebración eucarística, usted no tiene más conciencia. Es que eran tantas. Pero yo le invito. Este es un pan maravilloso que cuesta, ¿qué? 20 quetzales. Con 20 quetzales usted, pero en cuestión de segundos, se vuela un doble litro de Pepsi-Cola, Coca-Cola, lo que le guste, cualquier chuchería. Pero aquí están todas las lecturas. Si usted no tiene buena memoria, compre el libro de enseñanza. Haga las lecturas, cómaselas, entiéndalas, y Dios va a honrar eso en su vida, porque es que no es posible que la iglesia desde el siglo IV está haciendo este ejercicio de enseñanza para nosotros. Y que llegado el día de hoy nosotros tengamos predilección por las cosas de afuera. Eso se llama preferir las tinieblas. Sí. Y es que precisamente allí, ahí voy, Enrique, creo que en la misma sintonía contigo, algo muy hermoso es que en este día, renovando nuestras promesas, renunciamos. Por eso el sacerdote nos pregunta, ¿renuncian a Satanás? ¿Renuncian a sus obras? Que por cierto hago la aclaratoria para usted, querido hermano, no se dice si renunciamos, no, se dice si renuncio. Es algo personal. Usted no puede renunciar por otro. Y nos pregunten, ¿y creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen? Y lo más hermoso, que esta noche el pueblo de Dios en todos los santos se hace presente. Por eso detallamos aquella gran lista de santos. San Francisco de Asís ruega por nosotros, San Bonifacio, Santos Pedro y Pablo, y nos llamamos todos a unirnos al coro de santos porque somos llamados a vivir la santidad. Que mira, ¿te acuerdas cuando iniciamos estos programas? Dice que el plan de salvación consta de 4 fases. Cuando Jesús nace en nuestra vida, la muerte y resurrección la muerte que acabamos de pasar, la resurrección que acabamos de vivir, y luego tenemos Pascua. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántos de nosotros tenemos conciencia de que en la misa de Pascua que estamos viviendo es la primera vez que vamos a recordar a Jesús como Cordero de Dios? ¿Por qué? Porque ya se cambió. Él ya se convirtió en el nuevo Cordero de Dios. Entonces, si no lo he recibido, no he entendido su muerte y mucho menos no he entendido el valor de esa Eucaristía, porque en ese momento no hay cuerpo, no hay formas consagradas en ninguna iglesia. Y para que se vuelvan a llenar los sagrarios, se necesita hacer esa Eucaristía precisamente. ¿Ya? Es el proceso que tenemos que aprender a vivir. Entonces, ¿qué sucede? Como dice Pablo, acá dice, aún más resultarían falsos los testigos de Dios porque haber testificado que Dios resucitó en Cristo, lo cual no ha sucedido todavía en la vida. Todavía sientes que estás en el pecado. Tienes que hacer esa transformación de tu forma de pensar y entender este proceso. ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos lo está revelando. ¿Ya?
la victoria de la resurrección, Cristo sí resucitó, pero la victoria personal es una forma de vivir. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita te da una expectativa y una esperanza. ¿De qué? De vida eterna. Y te da la esperanza de Cordero. ¿De qué? De que vuelve a estar en la cruz, de que vuelve a vivir, de que vuelve a alcanzar. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es esta. ¿Es cierto que Cristo ha sido resucitado y levantado entre los muertos? ¿Crees esto? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo experimentas? ¿Por qué? Porque esa es la victoria que tenemos que sentir. Ese es el desarrollo que tenemos que sentir. Y eso te va a dar a ti el momento de sentir tu liberación, de sentir tu restauración, de sentir tu redención, pero sobre todo en la expectativa de solución, de esperanza y de ilusión de la espiritualidad que tienes que tener. Porque si no, de lo contrario, no vamos a tener la plenitud espiritual que necesitamos tener, ni la plenitud de conocimiento y de relación con Cristo Jesús. La verdad es que esto nos enseña a nosotros, sobre todo, a tener esa victoria. Hoy por hoy, la gente hasta miedo le da de hablar de Satanás y mencionar el nombre de Satanás. ¿Ya? Y a nosotros hasta miedo no contamos con alegría quién venció a Satanás. Por eso, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Ya? Como lo canta ahí, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que lo cantamos en esa misa y lo vivimos en esa misa en el Gloria. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, no entendía, pero hoy entiendo y veo a quien me va a salvar, a quien me está haciendo redención, quien cambió la historia, quien hizo un nuevo pacto para mí y que está cumpliendo a cabalidad el plan de salvación que el Padre lo envió a hacer, llamado Jesús, que significa Dios te salva. Y es impresionante, Enrique y Fernando, porque lo repetimos en el credo, ¿no? Descendió a los infiernos y subió a los cielos. O sea, la gloria que se exaltó, precisamente para darnos también gloria a nosotros, porque se nos invita, pero para ello tenemos que dejar al Cristo sepultado, al Cristo crucificado, al cual ya hemos acompañado, y el cual nos acompaña en nuestras penas, en nuestros dolores. Que quiera seguirme, tome su cruz, venga y me siga, pero está el Señor acompañándonos. Pero ahora el Señor nos invita a vivir la resurrección. Y la gloria de la resurrección, Enrique, Fernando, qué impactante es para aquel que logra aprender a vivirla. Porque cuando el cristiano logra comprender, logra vivir la resurrección, su vida cambia. Porque entonces, cuando íbamos llorando, pero cuando veníamos, como dice, veníamos alegres. O sea, íbamos tristes, pero el Señor nos ha resucitado y ahora regresamos contentos. Y así vinimos en esta Cuaresma y la Semana Santa. Veníamos tristes, el dolor nos acompañó, pero ahora venimos contentos. Y me hace recordar muchísimo aquella película de Cantinflas, El Padrecito. No sé si la recuerdas, Enrique, que vino don Florido, algo así creo que se llamaba, y le dice, bueno, usted debería estar triste porque a su Dios lo mataron. ¿Y qué le dice Cantinflas? Pues le cuento que estamos felices porque ha resucitado. O sea, es la alegría entonces de un cristiano que ahora viene a celebrar el gozo de la resurrección, pero que lo viene a celebrar ahora con este entender el cambio de vida que tenemos que hacer, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir, entender las promesas que el Señor hace en nosotros, pero debo de aprender a vivir al resucitado. Así es. A propósito de lo que están compartiendo y estamos ahorita abordando, el catecismo en la Iglesia Católica, en el numeral 1165 dice que cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración. Hoy, como eco de la oración que le enseñó su Señor, como está plasmado en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, verso 11, y de la llamada del Espíritu Santo, según Hebreos 3:7, y del Salmo 95:7, este hoy del Dios vivo al que nosotros como hijos de esta iglesia estamos llamados a entrar, pues dice que es la hora de la Pascua, la hora en que Jesús atraviesa y guía a toda la historia humana a la vida que se ha extendido sobre todos los seres, y todos estamos llamados a ser llenos de esa amplia luz, pues dice que el oriente de los orientes invade el universo, y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo, brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso,
para nosotros que creemos en Él, se instaura una luz largo, eterno, que no se extingue. Es una Pascua mística, una muestra de la bondad y del amor de Dios que nos llama a ser parte de su gloria. Y es que el sábado de gloria, las campanas vuelven a sonar de la alegría. El tilín tilán, que también celebramos precisamente con el nacimiento del niño Dios, nuevamente otra vez vuelve a sonar la campana. Se encienden las luces de la iglesia, se apaga la oscuridad, los cantos cambian completamente, la liturgia a nivel de canto, pero nosotros no cambiamos, Enrique, seguimos todavía apagados. Es que no, nuestra fe es una fe de tradición, no es una fe de relación y de revelación a través del Espíritu Santo. Y esta parte es importante, ¿por qué razón? Porque si yo no he entendido el proceso de la relación con Cristo Jesús, y ahora, después de la resurrección, viene un proceso importante. Es la constancia de que Él está vivo para hacerlo Señor. Por eso Él dice en el libro de Apocalipsis, le harán la guerra al Cordero. Le harán la guerra al Cordero. ¿Ya? Pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, sus escogidos y sus fieles. Sus escogidos y sus fieles. Y hoy precisamente oraba en la mañana porque me tocó esa parte de la promesa de Isaías 41. Dice, yo te he escogido. Ok, gracias Señor. Pero entendí que no he aceptado ser escogido. Y he rechazado ser escogido por mi infidelidad. Y entonces no vamos a poder vivir esto solo con ritos o con costumbres. Es con relación y entendiendo los procesos que Él nos da. Por eso es que Él, desde el trono de la gloria, dice, cosas nuevas están por venir a tu vida porque yo las he hecho nuevas. ¿Ya? Lázaro fue resucitado. Adelante, Enrique. Y dice, y los que salgan vencedores heredarán todo esto y yo seré su Dios y tú serás mi hijo. La primera vez que habla de hijo nos hace sentir hijos. ¿Por qué? Porque ya cumplimos lo que dice Juan 1, que cuando recibimos a Jesús tenemos la potestad de hacernos hijos de Dios. ¿Ya? Y es la única vez que nos llama a ese regalo tan maravilloso. Sí. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Pero en la resurrección de Jesús ya no hay muerte. Claro. Porque quien en Cristo vive no morirá jamás. Es el primogénito. Tiene vida eterna. Por eso. Ahora, ¿cómo entender, Enrique? Y yo quisiera, antes de darle la palabra a Fernando, para concretar acá, Enrique, ¿cómo entender cuál es el verdadero sentido de la resurrección en la vida de un cristiano? Fernando. Pues si no, dale. No, pues a mí me tiene cautivado eso ustedes porque en verdad, fíjese que viene a mi memoria que cuando el Señor Jesús iba a nacer, fue tan importante acontecimiento que durante 800 años los profetas anunciaron al Mesías prometido. Y hoy la iglesia, en ese mismo espíritu, infundido por Dios en su enseñanza como madre, la iglesia está viendo desde el siglo IV el trazo de esta enseñanza para que todos sus fieles entiendan este misterio que es vital para la vida de fe de todos nosotros. Hermano o hermana, si usted no entiende todo este privilegio que tenemos de participar de estos actos litúrgicos del día de hoy, es como no entender la palabra que dice, si Cristo no hubiese resucitado, nacería nuestra fe. Y digo yo, si usted no abre el corazón, puede ser lo más excelente de la tierra, pero si nosotros no estamos dispuestos y en esa disposición dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros, la iglesia ha predicado desde el siglo IV sin obtener los frutos que debería recoger de nosotros. Porque no sabemos corresponder y no hemos aprendido a valorar estos tesoros que tenemos. Y a mí me parece, digo, qué increíble y qué importante hace esto. El que un programa como este vuelva a trazar es un nuevo intento
en el trabajo de la iglesia. El que podamos nosotros trazarles esta intención que está implícita en todos estos actos litúrgicos de hoy, pero que para nosotros, entiendo yo, tiene el propósito de invitarle a usted a tomar la decisión de disponer su corazón, su mente, para que hoy su vida sea impactada en estos actos litúrgicos y participe como nunca en su vida, y por primera vez salgamos celebrando verdaderamente la victoria del Señor. La iglesia dice, me voy a permitir si tengo tiempo, dice que la iglesia desde la tradición apostólica que tiene su origen en el día mismo de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón el Día del Señor. Y creo que es oportuno. El numeral del catecismo, que es el 166, sigue todavía. Pero me parece a mi hermano que la iglesia durante 2000 años y pedacito, pues lleva celebrando este misterio para que en breve, cada día, conmemoramos y entendamos un poco más y valoremos y asumamos para nuestro propio beneficio ese sacrificio maravilloso que nos trajo vida nueva y nos hizo salir de una vida y nos pasó a otra. Nosotros cada 8 días en la celebración de la Eucaristía celebramos esta Pascua que hoy en la Misa Mayor, en la Madre de las Vigilias, vamos a conmemorar y nos permite abrir para nuestras propias vidas esa puerta que nos permite realmente pasar de tinieblas a luz. Que parafraseando al profeta Isaías decía que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Pues si no se le concedió para las Navidades entender este misterio, pues hoy tiene la más grande oportunidad. Hay un proceso bien importante. Juan 3:16, ¿cuál es la promesa de Juan 3:16? Si crees en su nombre y pones una fe obediente, tendrás ¿qué? Vida eterna. En Juan 1 nos hacen una advertencia. Nos describen a Jesús sin él nacido, y él dice que vino a darnos vida y luz. Y dice, él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y a los que lo recibieron les dio la potestad de hacerse hijos de Dios. ¿Por qué nos hace esa promesa? Porque dice Romanos y dice Corintios que solo los que tienen al Espíritu Santo son llamados hijos de Dios, y entonces no podemos tener al Espíritu Santo si nos hacemos hijos de Dios. Vamos ahí. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, ¿ya? En que creas en mí como el único Dios, el Padre, y en Jesucristo a quien yo te he enviado. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vino a cumplir Jesús con el sacrificio? A volvernos a poner en la senda, en el entendimiento, en el razonamiento, de que a cambiar el pacto. ¿Por qué? Porque se vuelve en el nuevo pacto en el Cordero de Dios, para cumplir precisamente que a través de él vamos a tener la vida eterna. Entonces, si él no lo hemos recibido en Navidad, mucho menos lo vamos a recibir ahora resucitado. Lastimosamente, pues el tiempo nuevamente nos ha pisoteado los talones. 30 segundos para despedir este primer ciclo de nuestros programas, Fernando. Gracias. La invitación enorme y de todo corazón. Nunca es tarde, no importa cuántas veces se nos ha ido la oportunidad, es importante que hoy atendamos el llamado del Señor, que eso es todo lo que pasa en nuestra iglesia, estos programas, toda la catequesis que en todo el año, es esta la finalidad. Enrique, 30 segundos para Vive los 4 pasos de la salvación. Recuérdalos, por favor. Recibe a Jesús, si no lo resiste en Navidad. Vive esta Semana Santa y disfruta hoy, que es sábado de gloria, disfruta ese entierro con Jesús, pero maravíllate, date la victoria grande de la resurrección, que es hoy más tarde en la madrugada del domingo, y empieza a vivir Pascua, de veras empieza a vivir Pascua. Desde ya te deseamos que tengas una feliz Pascua de Resurrección. Nos vemos próximamente en otro bloque que vamos a ir después camino en esa Pascua de Resurrección hasta llegar a Pentecostés. Mucho gusto de parte del Ministerio del Quirio. Entre Más Panas nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y es un gusto acompañarte y que esta Semana Santa realmente sea el motivo principal
para celebrar con alegría que realmente Jesucristo ha resucitado. Así es. Claro Amén. que sí, ha resucitado.